Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que les va a encantar, porque hoy vamos a desentrañar una historia llena de drama, secretos y, bueno, un poco de romance. Hoy vamos a sumergirnos en la intrigante trama de ¿usó Francesca a Demet para recuperar a la verdad revelada? Sí, ya saben, esa serie turca que nos tiene a todos enganchados a la pantalla, con sus giros inesperados y personajes complejos. Vamos a analizar a fondo la relación entre Francesca y Demet, las verdaderas intenciones detrás de sus acciones, y cómo todo esto impacta en la búsqueda de la verdad revelada. Prepárense para descubrir secretos y desmenuzar cada detalle. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de intrigas, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán análisis, teorías y debates sobre sus series favoritas. Así que únanse a la familia. Suscríbanse, es gratis. Y ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con este análisis a fondo. En el universo de La Verdad Revelada, la llegada de Francesca al mundo de Demet fue, en cierto modo, un torbellino. Desde el principio, la conexión entre ellas pareció intensa, casi predestinada. Pero, ¿era realmente amor, o había algo más en juego? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Para entenderlo, debemos analizar el contexto. Demet, al inicio de la serie, es una mujer que ha sufrido mucho. Está llena de secretos y traumas, y busca desesperadamente la verdad sobre su pasado y las personas que la rodean. La pérdida, el engaño y la incertidumbre la han moldeado, convirtiéndola en una persona cautelosa pero, al mismo tiempo, ávida de respuestas. Su vulnerabilidad es palpable y la necesidad de encontrar un anclaje emocional es evidente. Francesca, por su parte, llega con una personalidad vibrante, llena de encanto y oportunidades. Su entrada en la vida de Demet es como un rayo de sol que ilumina la oscuridad. Se presenta como una amiga, una confidente, alguien en quien Demet puede confiar plenamente. Pero, ¿es esta imagen la verdadera? ¿O es una máscara que oculta intenciones más oscuras? La forma en que Francesca se acerca a Demet es fascinante. Primero la halaga, la llena de elogios, la hace sentir especial. Se enfoca en los puntos débiles de Demet, en sus anhelos y necesidades, y los utiliza para construir una conexión emocional fuerte. Le ofrece apoyo incondicional, comprensión y una amistad aparentemente incondicional. Es la perfecta compañera, siempre disponible para escuchar, consolar y aconsejar. Demet, en su vulnerabilidad, se siente atraída por esta energía positiva. Empieza a confiar en Francesca, a abrirle su corazón y a compartir sus secretos más profundos. La soledad que sentía Demet comienza a disiparse, reemplazada por la compañía y el afecto que Francesca le brinda. Ahora bien, ¿qué impulsaba a Francesca? ¿Era realmente una amistad genuina, o estaba buscando algo más? Aquí es donde el análisis se pone interesante. A medida que avanza la trama, notamos ciertos patrones en el comportamiento de Francesca. Busca información sobre el pasado de Demet, se involucra en su vida, y parece estar siempre en el momento oportuno para ayudarla, pero también para manipularla. Sus acciones, aunque a menudo parecen altruistas, conllevan una agenda oculta que se va revelando gradualmente. Las acciones de Francesca parecen estar siempre calculadas, como si estuviera jugando un juego de ajedrez. Cada movimiento tiene un propósito, cada palabra está cuidadosamente elegida. Esto nos lleva a cuestionar sus verdaderas intenciones. ¿Realmente quería a Demet? ¿O la estaba utilizando para lograr sus propios objetivos? ¿Era el afecto que demostraba real, o una herramienta para conseguir lo que deseaba? La respuesta, como en la vida real, es probablemente más compleja de lo que parece. Una de las claves para entender esto es analizar la búsqueda de la verdad revelada. Esta verdad, que Demet tanto anhela, está relacionada con eventos oscuros de su pasado y con las personas que la rodean. Es una verdad que ha estado oculta durante años, y que se entrelaza con secretos, traiciones y misterios. Francesca, de alguna manera, parece estar conectada con esa verdad. La información que tiene, las pistas que descubre y las personas con las que se relaciona, sugieren que ella misma podría estar involucrada en la trama principal. Por lo tanto, la pregunta clave que nos hacemos es, ¿usó Francesca a Demet para acceder a la verdad revelada? Es decir, usó la relación de amistad, el cariño y la confianza de Demet para obtener información,
manipular situaciones y acercarse a sus propios objetivos? ¿Se aprovechó de la vulnerabilidad de Demet para lograr sus propósitos? Esta es la pregunta central que debemos responder. La respuesta no es simple porque, como suele ocurrir en las buenas historias, las cosas no son blancas o negras. Francesca es un personaje complejo con motivaciones que se entrelazan. Es posible que sintiera algo por Demet, pero eso no significa que sus acciones fueran puramente desinteresadas. Es posible que sus propias ambiciones, sus secretos y sus conexiones con el pasado de Demet la obligaran a usarla, a manipularla para lograr sus propios fines. La línea entre el afecto y la manipulación es delgada, y en el caso de Francesca, parece estar difuminada. Pensemos en las escenas donde Francesca presiona a Demet para que revele información, o en aquellas en las que interviene para alejarla de otras personas. ¿Son actos de amistad o de control? ¿Son señales de preocupación o de manipulación? Analicemos también el lenguaje corporal, los gestos, las miradas que intercambian. ¿Qué nos revelan? ¿Hay tensión? ¿Hay secretos? Observar estos detalles nos permite descifrar las verdaderas intenciones de Francesca. Una de las cosas que más me fascinan de esta serie es cómo juega con la ambigüedad moral. Los personajes no son siempre buenos ni malos, sino que tienen matices grises. Francesca es un ejemplo perfecto de esto. A veces la vemos como una aliada, una amiga fiel, que está dispuesta a todo por defender a Demet. Otras veces la percibimos como una persona con oscuras intenciones, que utiliza su encanto para conseguir lo que quiere, sin importarle el daño que pueda causar. Esta ambigüedad es lo que hace que la serie sea tan atractiva, ya que nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones y a analizar las motivaciones de los personajes. El resultado de todo esto es que la relación entre Francesca y Demet se convierte en un juego peligroso, donde la confianza y la lealtad son constantemente puestas a prueba. Demet, al confiar ciegamente en Francesca, se pone en una situación vulnerable, expuesta a la manipulación y al engaño. Francesca, por su parte, debe equilibrar sus sentimientos, sus ambiciones y sus propias conexiones con el pasado. La tensión entre ambas es palpable y cada encuentro esconde una nueva intriga. Pero, ¿qué pasa con el destino de Demet? ¿Es una víctima de las manipulaciones de Francesca? ¿O es una mujer fuerte capaz de enfrentar la verdad y salir victoriosa? En mi opinión, Demet es una superviviente. A pesar de los desafíos y las traiciones, Demet es una persona resiliente. Aprende, crece y finalmente decide tomar las riendas de su propia vida. Su viaje es un ejemplo de fortaleza y determinación. Y en ese proceso Francesca se convierte en una pieza fundamental. Ya sea como aliada, como enemiga, o como una combinación de ambas, Francesca obliga a Demet a enfrentarse a sus miedos, a cuestionar sus decisiones, y a buscar la verdad. La presencia de Francesca, con todas sus contradicciones, es un catalizador para el crecimiento personal de Demet. Analizando las escenas clave podemos identificar momentos cruciales en los que la relación entre Francesca y Demet se pone a prueba. Por ejemplo, cuando Francesca presiona a Demet para que revele información sobre su pasado, a pesar de la resistencia de Demet. En esos momentos, está Francesca impulsada por la preocupación genuina, o por su propia necesidad de obtener respuestas. Otro ejemplo es cuando Francesca interviene en la vida de Demet, alejándola de otras personas que podrían representar una amenaza para sus propios planes. ¿Está Francesca protegiendo a Demet, o está controlando su entorno para mantenerla bajo su influencia? La respuesta a estas preguntas es fundamental para comprender la verdadera naturaleza de su relación. La serie nos presenta una serie de personajes secundarios que también juegan un papel importante en la trama. Estos personajes interactúan con Francesca y Demet, añadiendo capas de complejidad a la historia. La forma en que estos personajes se relacionan entre sí, y la información que revelan o guardan, nos ayudan a comprender mejor las motivaciones de Francesca y Demet. A medida que avanza la trama, descubrimos más sobre el pasado de Francesca y sus conexiones con los secretos de Demet. ¿Qué la impulsa a involucrarse tanto en la vida de Demet? ¿Tiene sus propios secretos que quiere proteger? ¿Es parte de una conspiración más grande? Las respuestas a estas preguntas nos revelan la verdadera naturaleza de Francesca. Es importante prestar atención a los detalles, como las conversaciones, los gestos, las miradas y los silencios. Estos elementos nos dan pistas sobre las verdaderas intenciones de los personajes y nos permiten descifrar los secretos que se esconden en la trama.
La música y la cinematografía también juegan un papel fundamental en la serie. La música crea una atmósfera de intriga y suspense, mientras que la cinematografía utiliza encuadres y ángulos para resaltar las emociones de los personajes y los secretos que se esconden en la historia. En conclusión, la relación entre Francesca y Demet es compleja y multifacética. No es simplemente una historia de amistad. Es una historia de manipulación, de secretos y de búsqueda de la verdad. Francesca probablemente usó a Demet, pero no de una forma unidimensional. Sus motivaciones fueron diversas y sus acciones tuvieron consecuencias profundas en la vida de Demet. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la confianza, la lealtad y la ambición, y nos muestra cómo las relaciones humanas pueden ser complejas y engañosas. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que Francesca usó a Demet? ¿O ven la relación desde otra perspectiva? ¿Qué fue lo que más les impactó de este análisis? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y debatir con ustedes. Analizando las escenas donde se revela la verdad, podemos ver cómo Francesca reacciona. ¿Se alegra por Demet? ¿O su reacción es diferente a lo que esperamos? ¿Hay pistas en su comportamiento que sugieran que ella misma está involucrada en los secretos que se están revelando? Observar de cerca sus reacciones es fundamental para comprender su papel en la trama. La serie juega con nuestra percepción, presentándonos diferentes perspectivas y dejando que nosotros, como espectadores, saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Es Francesca una villana, una antiheroína, o simplemente una persona con defectos y contradicciones? La serie nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y a cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal. Demet, a pesar de las traiciones y los engaños, demuestra ser una mujer fuerte y resiliente. Aprende de sus errores y se niega a ser una víctima. Toma las riendas de su propia vida y lucha por la verdad. Su transformación es una de las cosas más interesantes de la serie. Vemos cómo evoluciona a medida que se enfrenta a los desafíos y a las traiciones de quienes la rodean. Es importante recordar que La Verdad Revelada es una serie de ficción, y que los personajes y las situaciones son producto de la imaginación de los guionistas. Sin embargo, la serie aborda temas universales, como la confianza, la amistad, el amor, la traición y la búsqueda de la verdad. Estos temas son relevantes para todos nosotros y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras relaciones. El final de la serie es clave para responder a la pregunta de si Francesca usó a Demet. Se revela la verdad sobre las verdaderas intenciones de Francesca. ¿Se descubren sus secretos? ¿Cómo afecta esto a la relación entre ella y Demet? El final nos da la respuesta definitiva a estas preguntas. Para comprender mejor las motivaciones de Francesca, es útil analizar su pasado. ¿Qué experiencias la han moldeado? ¿Qué la ha llevado a tomar las decisiones que toma? ¿Tiene algún trauma que la impulsa a actuar de cierta manera? Conocer su pasado nos permite comprender mejor sus acciones en el presente. La serie utiliza el suspenso de manera efectiva para mantenernos enganchados. Cada episodio termina con un cliffhanger que nos deja con ganas de más. Los giros inesperados, los secretos revelados y las traiciones nos mantienen al borde de nuestros asientos. El éxito de la serie se debe en gran parte a la interpretación de los actores. Los actores dan vida a los personajes, transmitiendo sus emociones y sus conflictos de manera convincente. Su trabajo es fundamental para el éxito de la serie. La serie también nos muestra la importancia de la verdad. A pesar de los secretos y las mentiras, la verdad siempre sale a la luz. Demet lucha por encontrar la verdad sobre su pasado, y este es el motor de la historia. La serie también nos muestra la importancia de la resiliencia. A pesar de las adversidades y las traiciones, Demet se niega a rendirse. Lucha por salir adelante y encontrar la felicidad. Su ejemplo es inspirador para todos nosotros. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Nos muestra cómo la confianza y la lealtad son fundamentales para las relaciones saludables, pero también cómo pueden ser traicionadas. La serie nos muestra que las cosas no siempre son lo que parecen. Los personajes pueden tener secretos y dobleces que nos sorprenden. Es importante no juzgar a los demás, sino tratar de comprender sus motivaciones. La serie nos muestra que el amor y la amistad pueden ser poderosos, pero también peligrosos.
pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas y a sufrir decepciones. La serie nos recuerda que todos cometemos errores, pero que es importante aprender de ellos y seguir adelante. La serie nos recuerda que la vida es un viaje, y que debemos disfrutarlo a pesar de las dificultades. La serie nos recuerda que la verdad puede ser dolorosa, pero que es mejor saberla que vivir en la mentira. La serie nos recuerda que la resiliencia es clave para superar las adversidades. La serie nos recuerda que la esperanza es lo último que se pierde. La serie nos recuerda que el amor y la amistad pueden ser verdaderamente transformadores. La serie es un reflejo de la complejidad de la vida humana. La serie es una experiencia emocionante que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen otras teorías? ¿Qué es lo que más les ha gustado de la serie? Los invito a compartir sus pensamientos y a debatir sobre este apasionante tema. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Francesca y Demet en La Verdad Revelada. Gracias por acompañarme en este análisis. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos más análisis, más teorías y más debates sobre sus series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.